¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos pensamientos simplemente no te dejan dormir? ¿O por qué, al empezar a pensar con más claridad, el mundo a tu alrededor parece volverse más hostil? Y lo más inquietante, ¿será que tu lucidez es, en realidad, una carga o tu mayor poder? Nietzsche dijo una vez, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y también nos advirtió, debes llevar un caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Pero ¿qué pasa cuando ese caos se vuelve tan intenso, tan profundo, que no solo te transforma a ti, sino que comienza a sacudir a quienes te rodean? Todos, en algún momento de la vida, sentimos el dolor de ser diferentes. Empiezas a pensar por ti mismo, a cuestionar reglas, a rechazar caminos prefabricados. ¿Y qué recibes a cambio? Miradas extrañas, silencios incómodos, burlas disfrazadas de preocupación. Pocos te lo dicen con palabras claras, pero lo sientes. Tu mente se está volviendo demasiado fuerte para su comodidad. Este video es una invitación brutal. No es para quien busca paz, sino para quien busca verdad. No es para quienes quieren aplaudir frases bonitas, sino para quienes están dispuestos a romper con todo lo frágil, superficial y heredado. Aquí no te prometo respuestas fáciles. Te prometo un enfrentamiento con las ideas que Nietzsche dejó como dinamitas filosóficas y que siguen explotando dentro de nosotros hasta hoy. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya no acepta vivir en piloto automático, y esa parte merece ser escuchada, desenterrada, vivida, porque una mente verdaderamente fuerte no nace del confort, nace del caos, de la pérdida, del silencio y del valor de seguir pensando. Incluso cuando eso significa perderlo todo, empiezas a cambiar. Al principio son cosas pequeñas, una incomodidad con las conversaciones superficiales, un malestar al acatar órdenes sin sentido, una repulsión silenciosa ante opiniones repetidas como mantras, y entonces, sin darte cuenta, te vuelves extraño para los demás. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué una mente en crecimiento incomoda tanto? La respuesta es dolorosa y liberadora. Tu transformación amenaza el pacto silencioso de la mediocridad. Cuando empiezas a salir del molde, no eres solo tú quien cambia. También expones, aunque sin querer, el estancamiento de quienes te rodean. Te conviertes en un espejo que muestra lo que muchos evitan ver, que podrían ser más, pensar más, vivir más, pero eligieron no hacerlo. Nietzsche entendió esto como pocos. Él no veía la conciencia como una bendición ligera, sino como una carga que solo los más fuertes pueden llevar. La mayoría de las personas no quiere la verdad, quieren garantías. Y cuando empiezas a renunciar a esas garantías, cuando dejas de buscar aprobación, dejas de repetir verdades heredadas, dejas de fingir, te conviertes en un riesgo para el orden, la paz aparente, la comodidad colectiva. Lo que casi nadie dice es que pensar con profundidad tiene un alto costo social. Pierdes vínculos, pierdes la inocencia de ciertas amistades, pierdes el derecho a pertenecer sin tener que fingir. La gente no te expulsa, pero se aleja, y ese alejamiento duele. Extrañas ser aceptado, aun sabiendo que el precio de esa aceptación era tu propia negación. Y aquí es donde muchos retroceden, sofocan el pensamiento nuevo, se tragan la duda, se vuelven a poner el disfraz, porque duele menos, porque ser aceptado sigue valiendo más que ser auténtico. Pero Nietzsche desafiaría, conviértete en quien eres, y quien tú eres no puede ser moldeado por el miedo a incomodar. Construir una mente fuerte no se trata de parecer sabio, se trata de sostener ideas impopulares sin necesitar el permiso del mundo. Se trata de resistir la tentación de ceder solo para no molestar. Se trata de mantener la lucidez cuando todo a tu alrededor grita para que te acomodes. El momento en que empiezas a asustar a los demás no es cuando te vuelves peligroso, es cuando comienzas a ser libre, porque solo asusta a quien piensa diferente, aquel que está dispuesto a pagar el precio de no ser uno más. Y esa es la primera señal, la incomodidad ajena. Si te están evitando, juzgando, silenciando, tal vez sea una buena señal, tal vez sea porque por fin comenzaste a pensar por ti mismo, y eso para la mayoría es insoportable. Nietzsche no quería que fueras feliz, al menos no en el sentido superficial que el mundo vende. Quería que fueras completo, y ser completo, para él, era aceptar el caos, el dolor, el conflicto, y usarlos como materia prima para la gran obra. Tú mismo, escribió, debes llevar un caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante.
Muchos toman esta frase como poesía, pero es un diagnóstico brutal. El caos, para Nietzsche, no era cualquier desorden. Era la incomodidad profunda de estar despierto en un mundo que prefiere dormir. Era sentir demasiado, pensar demasiado, desear más de lo que te dicen que está permitido. Y es en ese lugar oscuro donde la mente comienza a fortalecerse, no rindiéndose, sino enfrentándose. La mayoría de nosotros fue entrenada para huir del caos. Buscamos distracción, entretenimiento, alivio rápido, pero Nietzsche enseña lo contrario. Es al sumergirnos en el dolor donde encontramos sentido. Es cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y empezamos a preguntar ¿qué puedo hacer con esto? Que comienza la transformación. El sufrimiento entonces deja de ser castigo y se vuelve combustible. Piensa en las veces que más has crecido. No fue en los momentos de estabilidad, fue en las caídas, cuando todo se vino abajo, cuando tuviste que reconstruirte con tus propias manos, y sin saberlo, ya estabas viviendo una verdad nietzscheana. Lo que no me mata, me fortalece. Pero atención, el caos, por sí solo, no es suficiente. Puede tanto destruir como crear. Lo que define eso es lo que haces con él. Nietzsche sabía que es posible enloquecer frente al abismo. Él mismo vivió ese límite, bailó entre la lucidez y la ruptura. Por eso, el verdadero poder está en atravesar el caos con un centro interno, con un eje, con una voluntad que no se quiebra. Esa es la diferencia entre ser víctima del sufrimiento y ser el forjador de uno mismo. Una mente inquebrantable no es la que evita el caos, sino la que camina dentro de él con sus propios pies, aunque tiemble. Y eso no se enseña en libros de autoayuda. Eso se descubre en las noches en vela, en las lágrimas silenciosas, en las decisiones difíciles que nadie ve. Nietzsche propone una ruptura brutal, abandonar la idea de que la fuerza es suavidad. Para él, ser fuerte es soportar lo insoportable y salir del otro lado más completo, incluso más peligroso, porque ahora sabes quién eres. Y nadie puede manipular a alguien que se conoce profundamente. Empiezas a darte cuenta de que ya no tienes que demostrar nada, que no tienes que encajar, y que esa libertad, aunque da miedo, es el mayor regalo que el sufrimiento puede darte. Es el alma forjándose en el calor del dolor, como el acero, que solo se vuelve inquebrantable después de pasar por el fuego. Eso es lo que Nietzsche quería decir cuando hablaba de fuerza, no músculos, no apariencia, sino un espíritu que sangró, cayó, perdió, y aún así eligió seguir de pie, porque hay algo dentro de él que ni el mundo, ni el caos, ni el dolor pueden destruir. La decisión de no volver a huir de sí mismo. Imagina estar frente al abismo de la existencia y que no haya nadie ahí, ninguna voz divina, ningún manual, ninguna promesa de que todo va a terminar bien. Es justo ahí donde Nietzsche te coloca al anunciar una de las ideas más controvertidas y mal entendidas de la filosofía moderna. Dios ha muerto. Pero Nietzsche no está celebrando un ateísmo barato, está haciendo una advertencia existencial. Lo que murió no fue solo una creencia religiosa, fue la ilusión reconfortante de que existe un significado ya hecho, dado, que te absuelve de la responsabilidad de vivir con conciencia. Cuando él dice que Dios ha muerto, lo que muere junto con él es la excusa. Él fue voluntad de Dios, él es el destino, él hay un plan más grande, y sin esas muletas te ves desnudo frente al caos. Sin un cielo al cual mirar, solo queda una dirección posible, hacia adentro. Este es el momento de la autonomía radical, un punto de quiebre silencioso pero violento. La vida ya no viene con subtítulos, ya no sigues órdenes. Ahora tú creas valores, creas sentido, creas lo que es correcto. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque tú lo decidiste. Eso da miedo, porque ya no hay nadie más a quien culpar. Todo es tuyo, tus caídas, tus decisiones, tu dolor, tu fuerza. Nietzsche te lanza a un mundo sin garantías, pero al hacerlo también te da un regalo brutal, libertad. Y no cualquier libertad, sino una que pesa, que exige madurez, que exige renuncia. Porque ser verdaderamente libre es no depender más de la aprobación de nadie, ni siquiera de la figura divina que antes te guiaba. Ese es el giro que muchos no soportan. Cuando se dan cuenta de que están solos, intentan crear nuevas dependencias. Corren hacia gurús, doctrinas, ideologías. Buscan cualquier cosa que los proteja de la angustia de tener que ser los propios creadores. Pero Nietzsche diría, debes convertirte en el autor de tu propia vida. No sigas al rebaño. Supérate. La muerte de Dios es, en realidad, el nacimiento de la responsabilidad.
y con ella llega la verdadera fuerza, la capacidad de vivir sin tener que esconderte detrás de un propósito prefabricado. Pero esa fuerza tiene un precio, el aislamiento, porque pocos tienen el valor de enfrentar ese tipo de libertad. La mayoría prefiere ser guiada, prefieren reglas, mandamientos, promesas de recompensa, pero quien se compromete con su propia creación, inevitablemente, camina en soledad. Es en ese silencio donde la mente se fortalece, no porque esté protegida, sino porque está consciente, porque ha aceptado que la vida no tiene sentido, y aún así, ha decidido vivirla con intensidad, con lucidez, con integridad. Ese es el nacimiento del espíritu creador, del ser que, frente a la nada, elige construir algo, que ante la ausencia de garantías, levanta su bandera, que incluso sin aplausos continúa, porque lo que lo mueve ya no viene de fuera. Nietzsche te empuja al abismo no para que caigas, sino para que descubras que sabes volar. Hay un punto en el camino en el que ya no buscas aprobación, ya no quieres pertenecer y ya no esperas ser salvado. Es cuando algo dentro de ti cambia de forma irreversible. Ya no estás tratando de parecer fuerte, lo eres. Y esa fuerza, paradójicamente, se revela en el silencio, en la soledad y en la firmeza de seguir adelante incluso cuando todo a tu alrededor te empuja hacia atrás. Nietzsche llamó a ese ser el Übermensch, el superhombre, aquel que va más allá de las convenciones humanas, más allá de la moral del rebaño, más allá de la culpa y la necesidad de aceptación. Ese ser no se adapta, transforma, no se conforma, crea y sobre todo no se inclina, se eleva. Pero el camino hacia ese estado es cruel, porque exige que mates todo lo que te fue impuesto, las creencias heredadas, las verdades prefabricadas, los sueños que no eran tuyos, y en ese proceso vas perdiendo personas, lugares, incluso versiones de ti que ya no sirven. Es casi como morir antes de vivir de verdad. La verdadera libertad, entonces, no es hacer lo que quieras, es no tener que justificarte nunca más, es vivir en alineación con una fuerza interior que no negocia con la mediocridad. Y eso, inevitablemente, asusta, no porque te vuelvas agresivo, sino porque te vuelves inaccesible. Comienzas a pertenecerte a ti mismo. Esa es la liberación más radical que propone Nietzsche. Un ser que no solo vive en el mundo, sino que le impone significado al mundo. Un ser que no espera ser comprendido, pero que deja huella por el simple hecho de existir con autenticidad feroz. Solo que, contrario a lo que muchos promueven por ahí, ese estado no es glamoroso, es solitario, está lleno de dudas, está marcado por pérdidas, pero lleva un brillo que nada puede apagar, el de la conciencia despierta. Empiezas a ver el juego social, las manipulaciones sutiles, la lógica del rebaño, y lo más importante, dejas de ser su prisionero. Nietzsche sabía que pocos soportarían ese camino. Él mismo terminó aislado, llamado loco, rechazado por muchos. Pero como escribió, aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían oír la música. Y es exactamente eso. La mente libre baila una música que pocos siquiera pueden escuchar. Al final, lo que Nietzsche ofrece no es un camino hacia una felicidad barata, sino hacia una verdad incómoda. No quiere que te sientas bien, quiere que despiertes, porque solo quien despierta puede empezar a vivir. Ser realmente libre es ser creador de tu propio destino. Es vivir sin pedir perdón por ser quien eres. Es cargar con el dolor de la lucidez con dignidad. Y es, sobre todo, negarse a vivir en pequeño solo para encajar en el mundo de quien piensa en corto. Esa es la mente que asusta, porque no depende, porque no necesita, porque simplemente es. Llegaste hasta aquí, leíste, sentiste, pensaste, y quizá en algún momento de este recorrido sentiste el peso de algo rompiéndose dentro de ti. Si fue incómodo, perfecto. Este video no fue hecho para agradarte, fue hecho para despertarte. Nietzsche no quería seguidores, quería provocar terremotos internos, quería que quemaras tus muletas existenciales, que te arrancaras las máscaras, que enfrentaras la noche oscura del alma y renacieras, más íntegro, más consciente, más libre. Y esa libertad, como vimos, tiene un precio alto, pero también tiene una recompensa que nadie puede darte y nadie puede quitarte, el dominio de ti mismo. Sé lo que es pasar por eso. Recuerdo una etapa de mi vida en la que empecé a cuestionarlo todo, la forma en que me comportaba en los grupos, los objetivos que decía tener, incluso la manera en que sonreía. Todo era tan automático, tan ensayado,
Me veía rodeado de personas, pero completamente solo por dentro. Y fue en esa soledad donde empezó el verdadero trabajo. No fue bonito, no fue ligero, pero fue real. Y fue ahí donde entendí lo que Nietzsche quería decir con debes convertirte en quien realmente eres. Tal vez estés en ese punto ahora, tal vez estés perdiendo personas, dudando de todo, sintiéndote raro. Lo entiendo. Y te digo, no te detengas, porque lo que estás construyendo es raro, es sagrado, y claro que va a asustar, va a incomodar, hará que muchos te miren como si te hubieras vuelto loco. Pero la verdad es que, por primera vez, estás despierto. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar ese camino, no serás el mismo al final del trayecto. Si este contenido tocó algo en ti, te pido, escribe en los comentarios, pero no escribas cualquier cosa. Escribe algo que te da miedo decir, una verdad que tienes atorada, un pensamiento que nadie acepta, pero que representa quién eres. Este espacio es tuyo, úsalo para liberarte. Y claro, si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Vamos, no tengas miedo. El botón de suscribirse no muerde, pero sinceramente tal vez sí asuste, porque al hacer clic ahí, estás diciendo que quieres más, más verdad, más profundidad, más confrontación. Y eso, amigo mío, no es para débiles. Y ahora, un aviso final, pero con misterio. Hay un video apareciendo aquí en pantalla ahora mismo. No te voy a decir de qué trata, porque si te lo dijera, te quitaría el placer del asombro. Haz clic si tienes el valor. Solo te advierto que después de verlo, no volverás a pensar igual. Nos vemos allá. Y recuerda, no estás solo. Solo estás más adelante. Y eso, como diría Nietzsche, es peligroso, pero también es liberador.